Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema que estoy seguro que le va a hacer sentido, que le va a ser útil, y es el tema de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, que es un tema del que muchos tenemos relación o como ahorradores o como personas que a lo mejor tenemos algún tipo de crédito o como personas que tenemos algún Afore, algún fondo de ahorro o los servicios de las aseguradoras, en fin, que por alguna puerta tenemos contacto con este sistema y de eso vamos a platicar con Rosa María Rojas, ella es académica, especialista en Derecho Financiero del ITAM. ¿Qué tal, Rosa María? Qué gusto. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y está José Antonio Quesada, el consejero independiente, ex vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto estar aquí en el círculo. Muchas gracias, gracias a los dos. Y a ver, Rosa María, yo quisiera empezar por el tema de qué son los derechos de los usuarios, porque muchas veces todos nos asumimos como clientes vinculados con empresas privadas, ¿no? A las que vamos y firmamos algún tipo de contrato, pero a lo mejor no tenemos tanta conciencia como de este carácter de derechos o de poseedores de derechos. ¿De qué estamos hablando? De acuerdo. Bueno, definitivamente todas las personas que contratan con un banco, con una entidad financiera, ¿no? Tienen derechos. Ok. Estos derechos los podemos encontrar, digo, para facilidad de la audiencia. Me parece que están bastante bien explicados en la página de la CONDUCEF. La CONDUCEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios en Servicios Financieros. Y esta página, la Conducef ha tratado, digo, eso hay que reconocérselo, ha hecho un esfuerzo importante por tratar de llevar al público educación financiera. Si ustedes se meten a la página, van a encontrar muchísimos cursos, diplomados, incluso muchas infografías, ¿no? Se ha tratado de que la información sea accesible para las personas, no todo el mundo va a tomar el curso. Incluso, ¿no? Sí, o sea, de verdad sí hay muchísima información, cómo protegerte, cómo evitar robos de identidad, cómo no caer en los fraudes, tips sobre el ahorro, los créditos, cómo comparar, si yo lo que quiero es un crédito, a lo mejor hipotecario, yo puedo ver ahí, ¿no? Digamos que comparaciones, ¿no? Entre las tasas, el costo de apertura. sí, exacto, términos, ¿no? De los créditos que ofrecen los diferentes bancos, puedo ver incluso comisiones, ¿no? Puedo ver qué entidades tienen más reclamaciones, ¿no? Cómo han respondido, quiénes responden, digamos, de forma más favorable al cliente, quiénes no. Es muy importante porque en México realmente hay muy poca educación financiera, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que todas estas infografías y esta información tendría que difundirse en redes sociales. Claro. Tendríamos que aprovechar las redes sociales para que las personas estén más conscientes de sus derechos, porque no todo el mundo se va a leer el libro de educación financiera ni se va a tomar el diplomado. De acuerdo. Entonces tenemos muchísima población que utiliza mucho las redes sociales. Me parece que esa sería una fuente importantísima, ¿no? Para difundir y dar a conocer estos derechos. Y ya platicaremos sobre esto que dice Rosa María un poco más adelante, de la necesidad de la educación financiera, ¿no? Porque de pronto batallamos mucho con la educación formal y a veces ahí se nos agotan los esfuerzos. Y aquí hemos hablado de la necesidad de la alfabetización digital, por ejemplo, obviamente de la alfabetización mediática, ¿no? Pero también de la alfabetización de los servicios financieros que decía ahorita José María. Ahora, ¿de qué derecho estamos hablando? Porque a lo mejor hay una parte, José Antonio, que ubicamos en términos de derechos como consumidores, ¿no? Pienso en que si yo el producto que estoy comprando pues corresponda a lo que me ofrecieron, la publicidad con lo que recibo después. O sea, hay una cultura donde hemos ido aprendiendo un poquito más de eso. Pero los derechos financieros, ¿cuáles son? Mira, en la parte de derechos financieros, pues básicamente es la protección que tú tienes por nuestras leyes sobre los activos financieros que posees a través del sistema financiero. Okay. Y yo te diría que, siguiendo la línea de pensamiento de la abogada, tú sabes que estuve en la Comisión Nacional Bancaria y me tocó presidir el CONAIF, que es el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Mira. y hay un par del CONAIF que lo tiene CONDUCEF, que es precisamente la Política Nacional de Educación Financiera. Realmente poco hemos podido ser vocales de los cambios que ha habido en años recientes, pero de los cambios importantes en educación financiera que se han logrado es precisamente el poderles dar en el sector primario y secundario
educación financiera de manera transversal. No se modificaron las mallas curriculares porque es muy complicado eso, pero sí hay un compromiso de hacer esto transversal, precisamente para que los muchachos puedan entender mejor pues cuál es el manejo financiero que pueden tener cuando tengan sus recursos, ¿no? En muchos casos ellos ya reciben recursos afortunadamente de sus padres o del gobierno, etcétera, etcétera, y que puedan saber cómo maximizar esto. Y que además los tienen a través de una institución de este tipo, una institución financiera. Sí, pero también hay casos donde hasta el día que comienzan a trabajar, el día que terminan su carrera y reciben su primer sueldo, es cuando se enfrentan a la realidad de cómo hacer frente a sus necesidades financieras. Y ya es muy tarde en el camino, aunque es el momento también para que ellos comiencen a adquirir este tema de la primera tarjeta, que es un dolor de cabeza para ellos, el primer auto. Verdaderamente hay generaciones que no tuvieron estos financiamientos. Y ya no hablamos del hipotecario, ¿no? Pero como dice la abogada, muchas veces te embarcas en el que era más caro, pero que era más fácil de obtener, ¿no? Claro, claro. A ver, y entonces vamos a ese terreno. A ver, cuando hablamos de derechos, ¿cuáles son los derechos como más? Yo entiendo que puede haber desde algunos muy específicos, que puede ser, por ejemplo, pienso en los ahorradores, que de pronto la institución financiera tiene un problema y que pues no quiebres, ¿no? Y que no se vaya a cero lo que tú tenías ahorrado y que tengas un respaldo, digamos, por un monto. Entiendo que esa es una forma de protección. Pero ¿cuáles son las formas más comunes? ¿Qué es el acceso a tener claridad sobre las condiciones financieras? ¿Cuáles serían esas prácticas más frecuentes? De acuerdo. Bueno, una obligación que tienen las entidades financieras y que por tanto es un derecho para los usuarios es la información, derecho a información precisa respecto del servicio y el producto, ¿no?, que yo estoy contratando. Que eso luego es complicado porque te enseñan la parte de atrás del contrato. De acuerdo, no ves la letra chiquita. Es el Antiguo Testamento. Y son contratos de adhesión, ¿no? Claro. ¿no? Aparte, contratos de adhesión, que son contratos que hace el banco, la entidad financiera, y que el cliente pues, o acepta o rechaza, o sea, no lo puede negociar. Y la gente, la verdad es que normalmente pues, no se pone a leer ahí el contrato, porque luego son contratos con letra muy chiquita y muy largos. A lo mejor te lo puedes llevar a tu casa. Digo, definitivamente lo ideal sí sería leerlo, para saber, ¿no?, en lo que nos está metiendo. Y lo dice la abogada, ellos tienen los contratos. Pero los mortales que firmamos a la menor provocación. Correcto. La bronca es que no te enteras muchas veces ni de esos términos. De acuerdo. Entonces, eso es clarísimo. O sea, las entidades tienen que ser muy claras, no solamente en el contrato, sino al momento, ¿no?, de que el cliente está contratando. Uno tiene el derecho de exigir, o sea, de preguntar, ¿no?, todas las dudas que uno tenga, a ver cómo funciona esto, necesito que me expliques. Y aquellas cuestiones que son, digamos, que pueden ser riesgosas para el cliente, deben estar sumamente claras, ¿no?, establecidas en el contrato. ¿Y existe alguna obligación? Yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez platicamos en otro tema en este programa, de estas sentencias que tenían que hacerse como de manera comprensiva, lo más comprensiva posible. Fue una sentencia en algún caso con alguna persona con discapacidad que ganó un litigio justamente para que la corte le pudiera explicar, y yo dije, bueno, ¿por qué no son todas así, no? Es decir, existen obligaciones para que más allá de los términos legales formales se tenga que resumir de alguna manera pues, los básicos de plazos, montos, comisiones mínimos que tienes que mantener, o con el marco legal formal dan palomita. Pues a ver, digo, yo no conozco o no recuerdo que haya alguna norma que obligue a las entidades a que estos aspectos que tú dices estén en letra grande y que el cliente los pueda, debería de haber, no existe, pero el cliente debe saber que puede preguntar y que puede exigir y que no tiene ninguna obligación de firmar si no tiene claro, ¿no?, cuál es el contrato y cuáles van a ser, digamos, las consecuencias, ¿no?, de celebrar ese contrato. Digo, coincido contigo en el tema de las sentencias. Yo trabajé varios años en la primera sala de la Suprema Corte, bueno, pues y el tema es... Estos lenguajes críticos. Sí, el tema y que consta que lo decimos en el canal del Poder Judicial, pero hay veces que los lenguajes se vuelven tan entre especialistas que para el público hispanoparlante se vuelve complicadísimo, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Digo, es un tema también en el que hay que trabajar, así como yo pienso que la educación financiera desde la primaria, ¿no? O sea, de verdad es importantísimo que desde niños, ¿no?, los niños entiendan cómo funciona el tema financiero, cómo funcionan temas económicos, cómo funcionan incluso temas de negocios, ¿no? Y eso debe ser algo que, digo, que hace falta en México. Esto de difundirlo por redes sociales, por supuesto que esto es simplificar, ¿no?, la forma como comunicamos las instituciones financieras a sus clientes y
los jueces, ¿no? Sus sentencias a De las acuerdo. personas. Estoy de acuerdo. O sea, es como un mundo paralelo. A ver, entonces siguiendo con esto, José Antonio, dice Rosa María, y me encanta, lo primero es el derecho a la información. Yo tengo que saber qué estoy contratando. Pero luego pasan cosas como estas que nadie piensa en los malos escenarios. Todo el mundo empieza como en los matrimonios, ¿no? Con Claro. mucha esperanza e ilusión. Mucha ilusión. Y luego a muchos les va muy bien. Pero luego salen cosas como esto de, a ver, te cambiaron los términos y entonces tú tienes que hacer con tu tarjeta de débito tantos pagos al mes porque si no te cobran una comisión que a lo mejor tú no tenías claro al momento de abrir la cuenta. O esto de los mínimos que tienes que tener en la cuenta para no generar una comisión. O si incluye o no incluye banca electrónica y entonces ya si quieres la banca electrónica eso ya te va a costar extra porque el token te va a tener un costo adicional. ¿Qué pasa con todos esos elementos? ¿También entran en esta cancha de derechos de los usuarios? Sí, fíjate que es muy curioso, pero ha habido distintos momentos en nuestra realidad donde el gobierno ha esbozado la intención de manejar algunos topes en cuanto a comisiones y tasas. Y hay los fans del libre mercado que dicen no las toquen, ahí no se meten, eso el mercado lo tiene que regular, no lo tiene que regular. La realidad es que en otras latitudes, en mejores prácticas, inclusive en países desarrollados en Europa, sí hay situaciones de topes. Okay. Y te comento esto porque precisamente cuando tienes una gran población que no necesariamente está suficientemente letrada, tú quizá debieras de ser más vocal en la manera de arroparlos. Nosotros tenemos una de las tasas más bajas de inclusión financiera de toda Latinoamérica, del mundo. Y yo lo que añadiría a lo que ha estado comentando la abogada es que no solo el tener tu cuenta ya te debiera de tomar para ser parte de la inclusión financiera. Con el fenómeno que solo en nuestro país, en la India también, somos de los 2 países que más remesas recibimos en el mundo. México es el número 2, pero si lo hacemos a nivel de PIB somos el número 1. Okay. Entonces, mucha gente sí recibe estas remesas en su cuenta, pero luego las dispersa. No. Realmente no se queda al beneficio de lo que sería estar en el sistema financiero. Estás hablando de acceso a créditos, por ejemplo. O como en el tema que tuvimos de la pandemia, también tuve la fortuna de vivir todo el tema de la moratoria de pagos que tuvimos. Entonces, pues llega una situación de excepción, puedes tener 4 meses y hasta 2, donde quizá no pagaste y no te boletinaron al buró, pero tenías con el financiamiento. Entonces, a lo que voy, sí hay muchas situaciones. Ahora, tocaron un punto que se me hizo muy importante, que es el asunto de todo lo que es transparencia de comisiones y de cargos financieros y costos financieros. Vamos a entrar a un momento muy difícil para nuestra población precisamente por el tema de la inflación. Porque el tema de la inflación nos va a disparar las tasas. Obviamente las pasivas quizá menos para los ahorradores, pero las activas. Y ahí vamos a ver situaciones de no pago precisamente porque tú estabas esperando una tasa de interés y como es variable, pues entonces en muchos casos ya vas a tener problemas. ¿Y cuáles son? Porque hay sectores que, ahora sí que después de que nos quemamos, dicen que con leche se quema hasta el joco que le sopla. Después de la crisis del 94 sobre todo, yo entiendo que un sector como el inmobiliario, ese pues ya casi tenemos un entorno de tasas fijas. Pero hay otros que entonces son mucho más reactivos a esto, que como las tarjetas de crédito, por ejemplo. Tú me estás hablando de hace 30 años, donde muchos de los que están ahorita entrando al sector financiero o que tienen su primer crédito no lo vivieron. Sí, ya estoy hablando de la 4ª dosis, de los que ya nos tocó. No, entonces te digo eso porque ya vamos a tener que hacer este lenguaje como padres o en algunos casos como abuelos, donde dices, ten cuidado porque esto puede pasar. Pero hay una generación que no lo ha vivido. Tienes toda la razón, claro. Entonces yo te comento eso porque sí creo que Conducef, con todos los recursos tan limitados que tiene, sí creo que Comisión Nacional Bancaria, con todos los recursos que tiene, han seguido haciendo una labor esencial y crucial, pero también nos vamos a enfrentar a una serie de temas de entidades que no están reguladas. Entonces, a lo que voy es cuántas SAs están allá afuera haciendo ejercicios de captación y prometiéndote muy buenos rendimientos y no le llaman a eso captación, pero tú no preguntas porque estás recibiendo un muy buen rendimiento. ¿Pero y qué se presentan como qué? Como SAs, como un fondo
destinado a apoyar ciertas obras o ciertos temas, y la realidad es que no necesariamente te puedo decir... Que si eso sale mal no hay nada que te respalde. Exactamente. Sí, Exactamente. Quisiera añadir algo en relación a ese Sí, tema sí, que creo sí. que es sumamente importante. Digo, yo he sabido de muchos casos que efectivamente, como dice José Antonio, Ujú. a ver, algunas personas que quieren ahorrar, sabemos que los bancos ahora en las cuentas de depósito no pagan intereses, ¿no? Ujú. Entonces hay que buscar una Un inversión, instrumento, sí. ¿no? Y entonces siempre el amigo, el conocido, a veces hasta los mismos brokers, ¿no? Te recomiendan, ¿no? Esta empresa está dando muy buenos rendimientos, ¿no? Y la gente invierte. Y resulta que muchas veces estos esquemas son esos esquemas que se llaman Ponzi, Sí. ¿no? ¿En qué consiste? Si ustedes me dan dinero y yo les digo, les voy a dar un rendimiento buenísimo, Sí. el 20%, y luego alguien más me da, y lo que hago es que realmente no estoy obteniendo ese rendimiento, sino que lo que me dan más gentes, yo les pago a ustedes sus rendimientos Claro. para que ustedes crean que les está yendo muy bien, y así entonces me traen más clientes, pero llega un momento en que ya no voy a poder seguir haciendo eso y le quedo mal a todo el mundo. De acuerdo. Hay muchas empresas que hacen esto en México que no son empresas reguladas. Entonces, creo que sí es un consejo importante para todos los usuarios. Yo diría que se metan a la página de la Conducef. Ahí hay una plataforma que se llama CIPRES, Ok. Ujú. ¿no? ¿Y Que es el esa qué registro tiene? de prestadores de servicios financieros. Ok. Ahí están todas las entidades en México que están autorizadas. Y lo que no esté ahí hay que tomarlo con... No hay que, a ver, y aparte hay otra cosa. Solamente los bancos y las SOFIPOS, sociedades financieras populares, Sí, son las que pueden pueden captar. captar recursos de público. O que sea, son las que pueden- ubicamos como cajas populares. A ver, las cajas populares son normalmente SOCAP, son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En una SOCAP tú tendrías que ser miembro, tienes que ser socio Ok. para poder participar Ya. en ella, ¿no? Entonces, aquellas que digamos en las que no soy socio son básicamente los bancos, Ok. ¿no? Y las SOFIPOS, ¿no? Así como Cubo Financiero, Sí, sí, entiendo sí. que no hay varias, ¿no? Entonces, estas sí pueden, tú puedes llegar y depositar tu dinero ahí y están autorizadas. Ok. Esas son las únicas. O sea, Y esas sí, están dentro del marco regulatorio. Esas, y puedes tener exacto. protección y tienes algún tipo... Y hay que saber la letra fina que decíamos hace rato, ¿no? Porque eso no garantiza que toda tu inversión esté respaldada. Claro, esa es otra cosa. A ver, si es un contrato de depósito, sabemos que los bancos hasta 400,000 UDIs, ¿no? Sí, tienen el IPAD, El IPAD. y el SOFIPO hasta 25,000 UDIs. Que hoy equivale ¿no? más Como o a 7,5. menos. Ok. Está más o menos la UDI. Ok. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si yo deposito con un banco, digo, es bastante, ¿no? 4 por Mucho. 7, 28, son como 3 millones de Ok, pesos, que está protegido. Sí. Ok. Con una SOFIPO es menos, 25,000 UDIs viene siendo pues, como menos de 200,000 pesos, ¿no? Ok. Más o menos. Hasta ahí quiere decir que si yo deposito esa cantidad va a estar protegida, ¿no? Si yo deposito más, pues ya no va a estar protegido. Pero aquí el tema es que hay muchas empresas que captan recursos, o sea, que le dicen, no, dame tu dinero y yo te voy a dar muy buenos rendimientos. Súper importante meterse y revisar si esta es una sociedad, una empresa que está autorizada, porque las que están autorizadas, entidades financieras, tienen que cumplir con muchos requisitos para obtener esa autorización y para mantener su registro. La Comisión Nacional Bancaria les pide reportes, las monitorea, tienen que tener diferentes tipos de manuales, tienen que prever riesgos, tienen que prever reservas, ¿no? Muchas Ok. cuestiones justo para poder proteger al cliente, lo que se decía hace un momento, ¿no? Que comentaban Sí. respecto del derecho pues, a proteger mi activo, mi patrimonio. Todas estas sociedades que ofrecen esos, digamos, esos rendimientos y que no están en esta plataforma, no son sociedades De acuerdo. autorizadas. Entonces, de repente se desaparecen y ni la Conducef ni nadie dice, no, pues es que no es entidad financiera, a mí no me corresponde. Digo, yo creo que sí debería de haber alguna entidad que pudiera, en esos casos, defender a esas personas. De ¿no? acuerdo, O sea, y por lo pronto hay una parte que nos toca a nosotros, cuando es demasiado bueno, ¿no? Si el banco está pagando el 6, 7%, 8%, y de pronto alguien te ofrece el 20%, hay que pues, dudar. algo no hay suena que bien. dudar, ¿no? Que si suena demasiado bueno, quizá por algo es. Pero vamos, si me permiten, vamos a hacer una pausa y ahorita vamos a regresar con Rosa María y con José Antonio para platicar la parte de la institucionalidad. O sea, ahorita ya han mencionado varios, han mencionado Conducef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo estamos en México? ¿Se le está dando presupuesto? ¿Las atribuciones legales son las correctas o habría que actualizar? Es un tema del Poder Judicial también. Todo eso lo platicamos, si nos lo permiten, regresando de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso con Ana María, con José Antonio, y vamos a platicar de Rosa María, perdón. Con Rosa María vamos a platicar de la institucionalidad. A ver,
¿Cómo estamos en México en este rubro comparados con otros países? Porque además estos temas de los que estamos hablando no somos ni el primero, ni el único, ni el último país que tiene que lidiar con el tema de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está configurado la protección de los derechos? Mira, yo creo que el marco jurídico está bien diseñado. Okay. Yo creo que sí se ha ido quedando corto por algo que tú mencionabas, que era el apoyo presupuestal. Y yo creo que estamos viviendo una realidad que nos está arrasando, que es toda la parte digital y toda la parte tecnológica. De acuerdo. Pongo un ejemplo, y a ti que te gustan mucho los emprendedores y cómo apoyar a los jóvenes. Uno de los temas que más ha costado trabajo terminar de regular es el sector fintech. De acuerdo. Entonces, son las empresas de tecnología que llegan al sector financiero, que no son bancos, que no son necesariamente esos que decía Rosa María hace rato. Es correcto. Y que con aplicaciones o con esquemas están tratando de generar servicios financieros, ¿no? Y te dan tu wallet, se dedican o pagos electrónicos o a financiamiento colectivo. Okay. Pero tú tienes en la comisión, el último corte que vi, cerca de 90 que estaban pidiendo su autorización, han logrado ahorita a la fecha creo que 60 ya tenerla después de 2 años de trámite, la pandemia se cruzó en medio, pero si tú vas a otros radares de emprendedores como Finovista, tienen registradas 600. Okay. Entonces tú dices, ¿dónde está el match entre las 600 que dicen que están operando y las 90 que están queriendo tener la licencia o la autorización? Claro. Esas 500, ¿dónde están? ¿Dónde están las demás? ¿No? Entonces, algunos temas en relación a lo que la abogada comentaba. El primero, sí es importante ver en Conducef cuáles tienen esa autorización, porque esas son las que ya cumplieron con toda la tarea. De acuerdo. Hay muchas otras que o no necesitan la autorización porque no son de pagos electrónicos ni de financiamiento colectivo, como son las InsurTech, por ejemplo. ¿Esas qué hacen? Básicamente brokeraje de primas. O sea, tú contratas un seguro a través de esta aplicación y en realidad estás contratando a un tercero. Hay un tercero que es la compañía de seguros y ellos básicamente se dedican a la comercialización. Pero pues así están las PropTech, las Agritech, las RegTech, etcétera, etcétera. Entonces ya todo es Y todas estas son mediadoras. Muchas, la gran mayoría son mediadoras. No necesariamente tendrían que tener un registro, pero eso lo tienes que entender para saber cómo va a quedar tu dinero y quién es el que está respondiendo atrás de todo eso. Las que mencionaste, Agritech, sí, que son. También hay financieras para el sector agrícola, que básicamente captan recursos, por ejemplo, para desarrollo de ciertos productos. Del tomate o del aguacate en Michoacán, ¿no? Y te ofrecen rendimientos. Y te ofrecen rendimientos. Entonces, a lo que voy, lo que te quiero comentar es que un camino pues, es precisamente ir a la Conducef si es una empresa regulada. Y si no es una empresa regulada, pues ahí te tienes que ir a otras instancias que no son las del sector financiero. Hace unos días, te acordarás, de estas que dan préstamos y tenían recursos poco lícitos para cobrar. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque no eran empresas reguladas, eran entidades sí financieras que no necesariamente estaban con los usos y términos financieros, y fue el gobierno de la Ciudad de México la que terminó actuando, no necesariamente una autoridad financiera. Pero lo que decía José Antonio hace rato, en un contexto de pospandémico, con inflación, donde la gente está buscando recursos, o por la vía del ahorro, o por la vía de lo que me saque del apuro, pues terminas en manos de esto. Ahora, antes de regresar a esto, a estos actores que están como fuera del sistema, quisiera detenerme en una parte de los que están dentro del sistema, que son las tarjetas de crédito. ¿Cómo estamos ahí en la parte de la regulación y la protección? Porque es el dolor de cabeza de medio mundo, sobre todo los robos. Los fraudes han avanzado, el nivel de sofisticación que de pronto tienen te marcan el teléfono, que es el mismo teléfono del banco, cuando te aparece tu número, hablas y escuchas detrás la cortinilla del banco. O sea, es un nivel de sofisticación, gente a la que le han repuesto un plástico, supuestamente, le llevan el plástico tiene los datos del banco y es falso. Es decir, y claro, cuando la gente va y presenta, los bancos dicen, pues es que usted dio el NIP, es que usted dio información. Pues sí, yo di información porque me hablaban del banco.
Y por eso los bancos tienen ahí, nosotros no hacemos llamadas, no, nada más recibimos, pero no hacemos. Sí, pero a mí mi teléfono me dijo que era el mismo servicio del que me hablan habitualmente o al que yo me comunico. ¿Cómo estamos en ese rubro? Híjole, pues sí es un tema súper delicado porque efectivamente, sobre todo el hecho de que ahora pues todo es digital. Sí, ¿no? claro. Lo hacemos en el teléfono, las transferencias, ¿no? Revisamos ahí los estados de súper, cuenta, se pide por todo. ahí. Efectivamente, cada vez hay más fraudes. Y aquí las personas tienen que saber que es importantísimo, o sea, importantísimo nunca a un mensaje, un mail que recibas darle, ¿no? Clic a la liga. O sea, efectivamente los bancos han insistido, y es un hecho, no te van a estar pidiendo tu información, pues ellos ya la tienen, ¿no? Y uno podría ir, digamos, actualizarla, que de hecho ese es uno de los problemas también. La gente luego no actualiza su información, no notifica su cambio de domicilio y luego es difícil localizarla cuando realmente se le quiere localizar para algo importante, ¿no? Pero bueno, el tema es jamás por vía electrónica hay que dar información, ¿no? Nunca. De mis cuentas, de mi domicilio, de mis teléfonos, mucho menos de mis contraseñas, ¿no? Mis saldos, nada. Porque es muy probable que la persona que esté pidiendo información vaya a ser un fraude. Es un fraude, claro. Efectivamente. Y incluso a veces hasta dentro de las propias instituciones financieras. Sí, de acuerdo. En todas seguramente hay empleados que conocen perfectamente ahí los movimientos y que se aprovechan de la situación y saben cómo, ¿no? Pues, digamos, abusar, ¿no? Del sistema. ¿Y ahí el sistema tiene herramientas para proteger a los usuarios? Pues a ver, la herramienta es, en el momento en que, por ejemplo, si yo pierdo mi tarjeta, pierdo mi cartera, me roban, etcétera, yo tengo que inmediatamente avisar al banco. Okay. Eso es importantísimo, ¿no? Porque si yo en ese momento aviso al banco, en ese momento el banco se hace responsable de cualquier pago, digamos, que autoriza a partir de ese aviso, ¿no? De mis tarjetas, ¿no? Igual mi chequera. O sea, en el momento en que yo aviso, digamos que cesa, ¿no? La responsabilidad del cliente respecto del cuidado de su tarjeta, de su chequera. Y es ya que ahí por eso es recomendable tener, por ejemplo, notificaciones, ¿no? Esto de que si hacen un cargo a tu tarjeta, te llegue un SMS o algún tipo de correo avisándote que hicieron un cargo, porque la bronca, y sobre todo adultos mayores, es cuando le empiezan a hacer cargos y te enteras a lo mejor hasta que te llegó el estado de cuenta porque no tenías dado de alta el celular para que te llegara la notificación. Y ahí cuando no hay un aviso al banco, está desprotegido. Sí, el problema es que si no hay aviso al banco, digo, los bancos luego tienen obviamente ya muchos sistemas sofisticados de monitoreo y a veces ellos te hablan. Cuando empiezan a ver que pues, los cargos así como que son muy inusuales, sí, que no cuadran, no cuadran efectivamente con lo que normalmente es el cliente, a veces ellos mismos te hablan, ¿no? Y te dicen, oye, hiciste este cargo, tal. El problema es que ahora en los fraudes también, ¿no? Los utilizan. Llaman la gente, me están haciendo un cargo, es usted, no soy. Para cancelarlo tiene que darme los datos de... Sí, en ese caso, o sea, insisto, nunca dar los datos, nunca, ¿no? O sea, nunca dar los datos porque el cliente el banco tiene los datos, entonces no hay que darlos. Ahora, sí, efectivamente, como dices, sí puede suceder que si yo no tengo este servicio de notificaciones y no me estoy dando cuenta y me doy cuenta, hasta mi estado de cuenta, bueno, de todas maneras, la ley tiene un nombre muy largo, ¿no? Creo que es la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, una cuestión así. Sí. Esa ley establece un plazo, me parece que de 90 días, ¿no? A partir de que recibes el estado de cuenta para poder tú hacer la reclamación. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, hacer la reclamación ante la unidad especializada, ¿no? Del banco, de la entidad financiera, porque luego no tienes un ejecutivo, hablas al banco, ¿no? Y es el call center. Y luego es la maquinita que hay 800 opciones y luego nunca sabes, ¿no? ¿Cuál? O los mismos empleados del banco muchas veces no saben. Entonces, todos los bancos y entidades financieras están obligadas a tener una unidad especializada para reclamaciones y los datos de esa unidad están en las sucursales, lo puedo ver en la página de internet, está el teléfono, el correo electrónico. Ahí yo puedo hablar, puedo enviar por mail, ¿no? Digamos, mi comprobante es que yo no hice esto, digamos como una descripción de los hechos, la reclamación. Esa unidad está obligada a responder, ¿no? Y tiene, incluso la ley dice que el titular tiene la facultad de obligar, ¿no, al banco a, digamos, cumplir, ¿no? Con la resolución que, digamos, que se dicta. Y siguiendo con esto que dice Rosa María, ¿cómo opera ya ahí? Porque, mira, yo incluso he tenido familiares que han pasado por estas experiencias y no con finales felices.
Y hay varios elementos, ¿no? El primero que apunta Rosa María, que me parece muy importante, de llegar con la persona correcta, ¿no? Yo creo que hoy al conmutador que uno hable de cualquier banco, para llegar a esa ventanilla está Bien en complicado. O sea, de entrada para encontrar un ser humano en ese universo Sí. y si logras sortear todas las barreras, que ese ser humano sea el encargado del tema, es complicadísimo. Pero luego, da la impresión, José Antonio, y tú nos dirás si eso es así o no, que hay como un terreno demasiado grande para la autogestión de estos temas por parte de la banca, en donde el Estado, que tú contabas hace rato, de pronto se mete poco y depende mucho de los procesos internos de la banca. Y hay instituciones financieras que tienen procesos internos más efectivos, que incluso parten de la buena fe del usuario, y hay instituciones que casi parten de la mala fe del usuario y se nota en el trato que te dan en uno y en otro, ¿no? En uno es, yo asumo que lo que usted está diciendo es correcto y por lo tanto yo voy a investigar y solo si encuentro irregular vengo otra vez con usted. Y hay otros que es al revés, yo asumo que usted hizo este cargo y usted va a ver cómo me convence de que no era usted la persona que hizo esto. ¿Cómo ves ese terreno dentro del sistema financiero primero? No, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que en esta situación todos los actores, clientes, intermediarios, reguladores, tienen que hacer todavía mucha tarea. Tú señalabas muy bien el tema de que, pues sí se llaman bancos, pero no todos gestionan igual. Y efectivamente, esto que bien mencionas, la carga de la prueba está de tu lado y esto de los familiares que tú mencionas, pues lo he vivido, ¿no? Con gente muy cercana, donde llega y ya no puede demostrar que su huella es su huella, porque con la edad se te borra. Y luego claro. sucede que tu firma ya no es tu firma porque no se parece a la que tienen registrados y entonces ahí pasas horas de desgaste para sacar tu dinero, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que hay áreas de oportunidad en varios de los intermediarios. Y yo te puedo decir que sí, sin duda el servicio tiene que ser un diferenciador entre los intermediarios financieros, pero también con todo y lo que te dije de la restricción presupuestal que tienen las autoridades, yo sí incitaría al público que si tienen un problema, también Conducef tiene una forma muy amigable de levantar quejas y denuncias por internet. Eso se puede hacer en cualquier momento, al principio, porque por ejemplo pienso en la cultura tipo INAI, donde la lógica es yo voy a la institución y hasta que la institución agota el recurso, yo voy a la otra ventanilla. Aquí tengo que esperar a que el banco agote el proceso o yo puedo ir directamente con Conducef a decir, oye, me está pasando esto. Mira, y ahí definitivamente la abogada tendrá más elementos para decirte cuál es el proceso, pero lo que sí yo he visto es que en la práctica, si tú ya estuviste gestionando con el banco y tienes evidencia de esta recurrencia en tu reclamo y no terminas de tener este tipo de respuesta en los términos que mencionaba, 45 días ellos te dicen que te darán una respuesta a tu aclaración, 90 días después y del estado de cuenta, etcétera. Si después de esto tú sigues teniendo el problema, eso te sirve muchísimo para el trámite con Conducef. Y ahí, pues obviamente los tiempos que tú tengas para levantar la denuncia, pues ojalá que estén próximos a todo lo que fue tu gestión con la institución para demostrar que esto sucedió así. Yo no sé si después de 2 años se te ocurre Todavía que puedes. aquellos te la deben, puedas hacerlo todavía, ¿no? Sí, exacto. El plazo de prescripción justo es el que señala José Antonio, ¿no? 2 años. A partir de que yo tuve el problema, yo tengo 2 años para acudir con la Conducef. Después de eso ya no. No. Después de eso, digamos que pierdes, ¿no? Ese derecho a reclamar. Aunque hayan pasado los 90 días. Exacto. Ahora, esto que comentabas es muy importante. No tengo yo que necesariamente agotar el trámite con el banco de aclaración o con la unidad especializada para ir a la Conducef. O sea, yo puedo decidir y elegir ir directamente a la Conducef, ¿no? Y en la Conducef efectivamente puedo ir en forma presencial, aunque ahora creo que con citas, con la pandemia cambió el sistema, antes uno podía llegar y ahora creo que hay que hacer citas y luego creo que no es tan fácil hacer las citas, pero también hay un sistema supuestamente que se puede hacer conciliación vía telefónica y puedes por internet, ¿no? Te metes a la página y ahí puedes meter tu queja. Muy importante a todas las personas conservar sus comprobantes de todas las operaciones que hacen. O sea, eso es esencial, ¿no? O sea, si es que yo fui a la ventanilla del banco y me da el comprobante o lo hice en mi teléfono, guardar, ¿no? O sea, digamos, siempre me va a emitir, alguna
pues no sé, algún comprobante de la operación, guardarlo, o igual de mis transferencias que yo realice, porque esa es la única forma como yo puedo demostrar, ¿no? Digamos, desvirtuar un estado de cuenta o demostrar qué fue lo que yo hice. Entonces eso es importantísimo. En la Conducef el procedimiento efectivamente no es muy complejo. La Conducef sí pide pruebas, ¿no? El cliente va a tener que subir ahí, pues poner sus datos, su domicilio, ¿no? El de la entidad financiera, digamos, con la que tuvo el problema, describir cuál fue el problema, subir también ahí algún comprobante, ¿no? Al menos que muestre la relación contractual, que a mí me parece que eso, la verdad, ni siquiera debería pedirse. Creo que el banco debería ser, ¿no? La entidad ahí tiene sus registros, es el que, o sea, no me parece que eso está de más, pero sí lo pide la ley, ¿no? Y lo pide la plataforma. Y a partir de ahí, la plataforma, Conducef lo que hace es notificar a la entidad financiera, hay una audiencia, ¿no? La Conducef tiene varias personas que actúan como facilitadores, conciliadores que tratan de poner de acuerdo a las partes. Si las partes si llegan a un acuerdo, se firma un convenio. Ese convenio, dice la ley, que haría las veces tiene un título ejecutivo. O sea, yo ya podría ir y ante un juez, digamos, exigir el cumplimiento. Sí, ¿no? Que es un procedimiento mucho más rápido que si yo simplemente inicio, ¿no? Presento una demanda, inicio un juicio, ¿no? Desde cero. Y si no hay acuerdo, la Conducef también podría actuar como árbitro, ¿no? O sea, podría decidir, digamos, la controversia. Exactamente. Aquí, eso entiendo que no es muy común. Hay un sistema ahora algo así, es un sistema de ofertas, ¿no? Que las entidades no han querido, yo diría que eso ha sido la tendencia, no han querido realmente someterse a este procedimiento de arbitraje. Últimamente ya hay algunas, se les permite que ellas mismas, digamos, hagan una oferta a la Conducef y digan, a ver, no, el simple hecho de someterse a un procedimiento arbitral, ¿no? Normalmente, a ver, aquí no puedes obligar a las partes a hacerlo. Tiene que haber consentimiento, acuerdo, tanto del cliente como del banco o de la entidad financiera. Y normalmente, pues el cliente no sabe, ¿no? A lo mejor, y la entidad no le interesa. Me parece que son pocas las que han aceptado someterse a procedimientos de arbitraje. Y si uno se mete, ¿no? A la página puede ver que sobre todo son SOFOMES, ¿no? Que las SOFOMES son entidades que no están tan reguladas, ¿no? Que dan crédito en general al público, pero no están tan reguladas. Y estas son las que sobre todo han hecho ofertas, ¿no? Para someterse a arbitrajes. Pero en general bancos, por ejemplo, pues no, otro tipo de entidades no. Entonces, en esos casos, aunque el cliente quisiera, si el banco no quiere someterse al arbitraje con CONDUCEF, no va a poder. Lo que va a pasar si no llega a un acuerdo es que va a tener que demandar al banco ante los tribunales, ¿no? Y conseguirse un abogado, etcétera. Ahora, la reforma, la más reciente, no me acuerdo si fue la 2014, se le dio a la CONDUCEF la facilidad de poder hacer dictámenes. ¿No? O sea, si las partes no se pusieron de acuerdo, pero con base en la evidencia que se presentó, Conducef ve que si hay elementos, ¿no? Como para poder sostener que el cliente tiene la razón y lo que hay es un adeudo. O sea, el banco tendría que pagar alguna cantidad líquida, ¿no? Entonces, en ese caso puede la Conducef hacer este dictamen y eso podría presentarlo el cliente en un juzgado. Tendría que demandar, ¿no? a la entidad y sería también como título ejecutivo. Es un procedimiento más rápido, ¿no? Digamos que eso es lo que prevé la ley. En mi experiencia, cuando son casos muy sencillos, la Conducef funciona muy bien. Cuando son casos más complejos, en mi experiencia, la Conducef no funciona bien. Y ahí me parece que la Conducef sí tendría que ser más proactiva en defender a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, la Conducef podría promover acciones colectivas, que la Profeco lo ha hecho ya muchísimo. Y la Conducef yo no le conozco una sola que haya promovido, ¿no? O sea, que sería de varios usuarios, ¿no? Varios usuarios que tienen el mismo problema, promover un juicio. Porque muchas veces se encuentra unos en redes sociales, ¿no? Que alguien pone un caso y empieza a encontrar. Vamos a platicar de esto, si les parece, regresando, que nos digan, Rosa María y José Antonio, cómo están viéndolo y qué habría que hacer diferente, digamos, o qué tendríamos que estar discutiendo diferente, si es un tema de leyes, si es un tema de torcer la mano un poquito a las propias instituciones financieras para la mejora de sus procesos internos, el tema de la alfabetización o la cultura financiera de la que hablamos al principio. De todo eso platicamos regresando del corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta y a ver, yo quisiera conocer tu perspectiva, José Antonio, sobre esto que nos decía Rosa María antes de irnos a la pausa. Los tiempos, decían, me parece muy interesante, dice, los casos más sencillos encuentran una resolución colectiva rápida, pero no se atienden los colectivos porque muchas veces estas cosas se viven como a título individual
Hasta que de pronto alguien lo pone en redes y entonces empieza a decir, pues a mí me pasó lo mismo, ¿no? A mi abuela, a mi mamá, a mí me pasó lo mismo. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué tendríamos que estar discutiendo? Porque difícilmente es un asunto agotado, ¿no? No es que ya Sí. estemos donde quisiéramos estar. No, y yo creo que esto se puede ir exacerbando. Por Yo el creo, uso de lo digital, ¿ok? sin duda, Ok. sin duda. Hoy ya vas a tener exchanges que están operando en Gibraltar o en algún otro lado y Y ahora están aquí reclámales. en el territorio mexicano tratando de hacer negocio y como dices tú, ahora ve por ellos. Ok. Entonces, sí, yo creo que esto solo se va a poner más interesante. Y en ese sentido, Que me encanta como déjame, dices, más interesante. bueno, es que yo creo que hay una parte que tú tocaste y Rosa María también, que es el asunto de la fuerza que puede tener un grupo, una colectividad. Y sí, fíjate que los grandes temas de supervisión que de pronto me tocó ver de manera urgente, yo estaba en la parte de regulación, pero escuchaba los temas que salían, hombre, que el fin de semana no operaron los cajeros del banco XY o los del banco Z comenzaron a sacar dinero solitos, ¿no? Entonces, eso sale precisamente de que un colectivo comenzó a postear las situaciones de irregularidad sobre eso y entonces el banco en cuestión pues tenía que salir a dar la cara de lo que estaba sucediendo. Yo no descarto la posibilidad de que estemos mucho más vocales y que tengamos este colectivo que de alguna manera presione a las autoridades a tomar sus procedimientos de supervisión un Oye, poquito más y lo ves, mejorados. José, tú lo ves porque en México llevamos muchos años con una sociedad civil pues, cada vez más organizada. Eh, lo vimos en los temas políticos, por supuesto. Lo hemos visto ahora con los temas de violencia, ¿no? Donde sin duda hay grupos, colectivos que se han organizado en estos temas. Pero en el tema financiero, ¿qué tanto lo ves? ¿Qué tanto todavía lo seguimos entendiendo como un asunto individual? No, yo creo que, y estoy seguro que tú también los has vivido, hay temas, hay grupos muy específicos de lo que es el uso de blockchain, hay Ajá. algunos otros que son muy particulares para el uso, y puedo añadir, y el abuso de las criptos, Ok. y hay una serie de temas que, no obstante, no están en regulación hoy día, Ajá. no podemos negar que estén Claro, pasando. claro, claro. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir que son sumamente útiles esos grupos, siempre y cuando tengan una gobernanza académica, neutral, informativa, y como pasa con todo lo que está en redes sociales, tienes que curar esa información, Oye, no ¿y la la puedes autoridad tomar. qué tanto está tomando? Porque yo soy muy partidario, y aquí los dos han hablado bien de Conducef, yo he visto incluso varios de sus productos muy efectivos, como decía Rosa María, estos calculadoras de créditos y mecanismos muy fáciles de utilizar, muy orientados justamente pensando en el usuario. Pero también hemos visto que hay de pronto pues, un maltrato al servicio público en los últimos tiempos, dicho por el propio gobierno federal, en varias decisiones, ¿no? Reducción de salarios, condiciones laborales, candados de pronto para el ejercicio público que inhiben pues, que los especialistas entren al servicio público porque luego cuando terminan encuentran dificultad para pues, trabajar de lo que saben hacer, que es por lo que están ahí. Entonces, por eso te pregunto, dicho con todo respeto, ¿ves que el sector público hoy en México está entendiendo todo lo que está pasando en un sector que además se está transformando como estamos platicando ahora, ¿no? Porque lo Claro. que ocurre hoy, pues no lo que pasaba hace 6 meses o lo que pasaba hace 2 años. ¿Cómo estás viendo la capacidad, no solamente de Conducef o de la Comisión Bancaria, del Estado mexicano para regular estos temas? Eso incluye al legislativo, por ejemplo, y nada más me extiendo un poquito más, porque siempre cuento la anécdota de cuando Mark Zuckerberg, el de Facebook, se reunía con los senadores de Estados Unidos y eran dos universos que no se encontraban, ¿no? Los senadores le preguntaban casi cómo cambiaban su clave de la página y el otro le hablaba de los algoritmos y estos no entendía la menor idea. ¿Cómo estás viendo ese tema? No, sin duda hay un gap muy importante de lo que es la capacidad del Estado mexicano y de su capacidad de reacción. Yo creo que en muchas áreas de lo que es la sociedad civil nos hemos dado cuenta de que el Estado sí está rebasado en varias Ok. tareas y en ese sentido yo creo que tenemos que tomar conciencia de otras instancias que nos pueden estar soportando y sin duda la proactividad civil, ¿no? Y te voy a decir que
Ojalá hubiera gremios que si saben que hay estas áreas de oportunidad o de riesgo, pues cerraran esos gaps. Entonces, esa autorregulación, a mí, si te soy franco, cuando me tocó estar de regulador, yo decía, es que yo no quiero más regulación, yo quiero mejor regulación. Y en ese sentido, yo creo que hay muchos gremios, hay muchos sectores que podrían estar trabajando para que antes de que la autoridad me lo pide, yo lo voy a estar haciendo así. Y eso creo que cuidaría bastante su reputación. De acuerdo. Por ejemplo, si hay una asociación fintech, solo por poner un ejemplo, sería muy interesante deslindar aquellas que están autorizadas de otras que quién sabe quién esté apoyándolas, ¿no? Entonces, si podemos hacer estos esfuerzos, yo creo que vamos a ayudar a que la gente pues también comience a escuchar sobre estas otras instancias y sin duda poder utilizar este esfuerzo de difusión que yo creo que sí queda corta, ¿no? Tú decías el tema de todo lo que han tardado en autorizar las fintech, bueno, pues imagínate en supervisar. O sea, sin duda hay una situación donde el brazo no está construido todavía, no está completo para poder ejercer toda la acción que como autoridad te toca. Si sabes que lo tienes que hacer, pero si apenas estás en este punto, es probable que las supervisiones lleguen 2, 3 años después con los hallazgos. Entonces a lo que voy es, para entonces, pues veto a saber qué haya pasado ya en un mundo donde precisamente en los temas de pagos hay una evolución muy importante a nivel mundial y los Visa, los Mastercard, etcétera, están transformando la manera como se están haciendo los pagos. Y esa parte no es regulada. Está regulada o autorregulada por ellos. Totalmente. Y esa es otra regulación que también habría que conocer. A ver, ¿cómo ves ese tema? Además, tú lo ves desde la academia también. Sí, pues a ver, en ese tema a mí me gustaría compartir un proyecto que tenemos. Fíjense que las principales barras de abogados del país, o sea, la barra mexicana, la NADE y el INCAM, hemos estado trabajando en una iniciativa, ¿no? Que estamos tratando de que el Congreso implemente, apruebe, justo para modernizar lo que es nuestro concurso civil. Digo, ustedes, a lo mejor dirán, el concurso civil, pues, ¿qué es eso, no? A ver, tenemos en nuestros códigos de procedimientos civiles un procedimiento, así como está el juicio hipotecario y el juicio ordinario tal, que se llama concurso civil. Y que de lo que se trata es cuando una persona tiene problemas para pagar, no puede pagar, se somete a este procedimiento. Pero en México no se usa, porque básicamente lo que dices, tú lo que vas a hacer es ir a desprenderte de tus bienes, de todos tus bienes para tus acreedores, ¿no? Y vas a quedar endeudado. Entonces, pues, muchas gracias. Pues, ¿a quién le interesa, ¿no? Ese procedimiento? Lo que ha sucedido desde hace algunas décadas en el mundo es que justo se ha dicho, a ver, esto que se llama quiebra, pues no funciona, y no funciona en el caso de personas físicas. ¿Qué tenemos que hacer? Modernizar, modificar esos procedimientos, porque lo que necesitamos es renegociación de pagos. Y no, lo que existe en México ahora es renegociación a nivel individual. Con el banco fulano me da ciertas quitas. Muy importante, cuando el banco me da quitas, yo sigo apareciendo con el cumplimiento en el buró de crédito. Porque la gente piensa, ya me dio la quita, ya cumplí. No, si no pagaste tu crédito original, vas a seguir apareciendo durante 6 años. Eso es muy importante porque luego no se les dice a las personas. Pero ¿cuál es aquí el tema? A ver, no negociar así a nivel individual. El concurso se llama concurso, es concurso de acreedores, es que todos, digamos, las personas a las que yo les debo, nos sentemos a negociar y digamos, a ver, estoy teniendo este problema, esta es mi capacidad de pago. Como una quiebra, pero a nivel individual, como un proceso Es un procedimiento, en lugar de quiebra, digamos, de renegociación, de reestructuración de adeudos, de manera que, a ver, yo no quiero quedarme mal con nadie, ¿no? Pero mi situación es realmente esta. Claro. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta situación? Sientas a todos, digamos, a negociar y llegas a un convenio. Un convenio en el que ese deudor se obliga, sí, a pagar, hace un plan de pagos. En lugar de que me quiten lo que tengo, ¿no? Oye, a ver, déjame ver cuánto te puedo pagar. Yo me comprometo a pagar durante estos cierto número de años, ¿no? Y luego, si yo cumplo, pues pero ya eso borrón y cuenta hoy no nueva. opera en México. No, eso no opera en México. En México lo que hay es las reparadoras de crédito, que seguramente las conoces, lo que hacen es que tú vas, ellos negocian, ¿no? Con tu banco, con tus bancos, te dan quitas y se acabó. Aquí la idea es, a ver, yo quiero negociar con todos mis acreedores, o sea, no nomás con uno, porque ya negocié contigo, pero tengo también a los otros, y quiero hacer un plan de pagos. Yo sí quiero, o sea, aquí es muy importante, ¿no? Demostrar esa voluntad de cumplir en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y poder llegar a un convenio
¿no?, con mis acreedores. Entonces, para eso se requieren ciertos mecanismos y justo lo que estamos tratando es que en esta propuesta que estén esos mecanismos, ¿no? Okay. Y ojalá que el Congreso pues quisiera ¿no?, aprobarla, porque creemos que con el tema de la pandemia es muy importante Claro. que las personas tengan mecanismos Mucha gente y quedó salidas. ahí y eso tiene que ver con lo que dijimos hace rato, de esos que decía José Antonio, que prestaron dinero y que luego como mafia cobran, como mafia que son, pues, y que tiene que ver con la vulnerabilidad de personas que quedaron volando en tiempos de la pandemia en una situación muy compleja. Sí, No, te iba a decir, Mario, que ahí tienes otro gran ejemplo de lo que es lo limitado de los recursos del Estado, porque en la última reforma financiera quedamos de que iba a haber tribunales especializados, y esa es una asignatura pendiente que desahogaría a los tribunales para los conflictos con los intermediarios financieros, okay. exactamente. Y no operan. Todavía no los tenemos. La abogada seguramente sabrá de cómo se va a desarrollar esto, pero eso sí que puede desahogar a los juzgados con gente que sabe específicamente del tema, pero para eso necesitamos más abogados financieros que puedan nutrir precisamente a los juzgados. Ok. A ver, en los minutitos que nos quedan, es el momento de la carta a los reyes. Ahorita Rosa María ponía en la mesa, y me parece muy interesante este tema de desarrollar mecanismos de resolución. Ahorita decía José Antonio, pues la ley de pronto ya contempla algunas cosas, pero ya sabemos que lo que no se refleja en el presupuesto pues es solo declaraciones de buenos deseos, que los hechos no operan si no van respaldados de presupuesto, de personal, de política pública, pues, ¿no? ¿Qué, en su opinión, tendría que ser la gran discusión de lo que ya hemos dicho? Ya nos han dado muchos tips de ver la información de lo que vas a firmar, ejercer tus derechos de tener la información, cuidar la información que compartes, acudir a las instituciones financieras, conocer los plazos legales, saber que se puede acudir a las instancias aunque la banca de pronto te haga el terreno tan farragoso como para poder documentar, saber que hay instituciones. Pero si ustedes dijeran, a ver, ¿cuáles son los 3 puntos que en su opinión habría que empujar en este tema que hemos hablado hoy, que es la protección de los usuarios de los usuarios de servicios financieros? ¿Cuáles sean sus 3 puntos? Pues mira, yo creo que podemos tener distintas experiencias. A mí me encantó lo que dijo la abogada sobre el dictamen, porque sí, aunque te tardes 10 años, que no te vas a tardar 10 años, sí hay un tema de las citas electrónicas. Yo ya he recorrido ese proceso. En Conducef. Sí, no es tan tardado. Vale la pena hacerlo. Hay que estar pendientes. También muchas veces nosotros lo dejamos un tercero. Hay que tomar esa cita. Es más rápido que el SAT. Bueno. Número 2. Pero la vara tampoco la pusiste muy alta, pero está bien. Número 2, el tema de levantar la denuncia vía electrónica es bastante amigable, como dijo la maestra, colgando los archivos electrónicos se da desahogo, y llegar hasta el final. El dictamen es muy importante, porque si bien el dictamen no te va a regresar tus recursos, sí te va a ayudar en un juicio posterior a soportar tu caso. Muy bien. Rosa María. De acuerdo. Pues a mí me gustó lo que comentó José Antonio ahorita de los tribunales especializados. Digo, es un tema urgentísimo en México. Tenemos justo que en este año se crearon juzgados especializados en concursos mercantiles, porque esto a nivel empresa ha sido también un problema, ¿no? En México las reestructuraciones de créditos y los concursos de acreedores de empresas, bueno, se rechazaban y no se admitían durante mucho tiempo. Y ahora con esos juzgados especializados esperemos que las cosas empiecen a cambiar. Si tuviéramos juzgados especializados también para atender este tipo de temas, sería increíble. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta que les digo que estamos empujando es ni siquiera juzgados, que sean simplemente mediadores, ¿no? Personas certificadas que se capaciten en temas financieros. Quiere eso, pues lo que quieren es que le paguen, ¿no? No quiere explotar a la gente hasta que reviente. Pues. Exactamente, ¿no? Entonces, simplemente de veras promover que tengamos mediadores certificados que conozcan de temas financieros y que puedan ayudar. Digo, ya la Conducef tiene algunos, pero me parece que es muchísima la gente que tiene esos problemas y la Conducef, la verdad, no se da abasto. O sea, necesitamos que también hayan mediadores que puedan atender este tema, ¿no? Y que puedan ayudar a la gente a resolver su situación financiera y económica. De acuerdo. Pues bien, pues ahí están los temas. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Rosa María. No, gracias a los dos. Nosotros nos vamos, pero ya sabe, este programa usted lo puede consultar también a través de nuestras redes sociales para que lo comparta con personas que estoy seguro que la información que aquí nuestros invitados han puesto sobre la mesa le va a ser útil. Yo le invito a que continúe con toda nuestra promoción en Justicia TV y me despido, no sin antes desearle, como siempre, que tenga usted un magnífico día.